Imagina por un momento vivir en un pequeño condado rural de Carolina del Sur en octubre de 2004. De repente, un hombre de solo 23 años, en libertad condicional por un robo anterior, decide que esas vidas pacíficas no valen nada y comienza una ola de terror que dura 8 días, dejando 3 hombres muertos, uno gravemente herido y un mensaje escrito con sangre que aún hoy eriza la piel. Víctima 4 en 2 semanas. Atrápenme si pueden. Ese hombre se llamaba Stephen Cody Bryant y el 14 de noviembre de 2025, después de más de 2 décadas de apelaciones, el estado de Carolina del Sur lo ejecutó mediante un pelotón de fusilamiento en la institución correccional de Broad River. Hoy, en Expedientes del Corredor, vamos a desglosar cada detalle real de sus crímenes, su condena, su ejecución y todo lo que rodeó este caso que sacudió a la comunidad y revivió el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Stephen Cody Bryant nació el 12 de abril de 1981 en Carolina del Sur. Para muchos que lo conocían en su día a día, era un tipo normal, incluso agradable. Alguien que no levantaba sospechas. Pero detrás de esa fachada se escondía un historial de problemas que sus abogados intentaron usar años después para salvarle la vida. Abuso sexual infantil por parte de familiares, adicción a las drogas que incluía metanfetamina y hasta cigarrillos de marihuana rociados con insecticida para potenciar el efecto. Y supuestamente daño cerebral causado por el consumo de alcohol y drogas de su madre durante el embarazo. Bryant ya estaba en libertad condicional por un robo, cuando todo explotó en octubre de 2004. Tenía 23 años y, en lugar de buscar ayuda como supuestamente pidió a su agente de libertad condicional y a su tía, decidió desatar el infierno en Sumter County. Todo comenzó el 5 de octubre de 2004 con un robo simple. Bryant entró a una casa y se llevó lo que pudo. 3 días después, el 8 de octubre, se repitió la operación en otra vivienda y esta vez se llevó algo mucho más letal: una pistola Smith & Wesson calibre 40. Esa misma tarde, mientras un hombre de 56 años llamado Clinton Brown pescaba tranquilamente cerca de un río local, Bryant se acercó por detrás y le disparó en la espalda. Brown, gravemente herido, logró subirse a su vehículo y conducir hasta un hospital donde sobrevivió para contar la historia. Imagina el terror de ese momento. Estás solo, disfrutando de la naturaleza, y de repente sientes el impacto de una bala y ves a un desconocido que ni siquiera se molesta en rematarte. Brown se convirtió en la primera víctima de esta racha, pero lamentablemente no la última. Al día siguiente, el 9 de octubre, Bryant decidió traicionar a alguien que consideraba su amigo. Clifton Dale Gainey, de 36 años, era un hombre con 2 hijos, una madre y un hermano que lo querían profundamente. Gainey y Bryant salían juntos a pescar, compartían cervezas y pasaban tiempo con las familias. Esa tarde fueron a comprar cerveza y en un momento cualquiera, Bryant sacó la pistola robada y le disparó en la cabeza. Gainey cayó muerto al instante. Bryant abandonó el cuerpo en un camino rural, como si fuera basura, y luego se dirigió a la casa rodante alquilada por Gainey. Allí, robó electrónicos, un acuario, y para borrar huellas prendió fuego al lugar. Los hijos de Gainey quedaron sin padre de la noche a la mañana, y la comunidad empezó a sentir que algo muy oscuro se estaba moviendo en sus caminos de tierra. Pero Bryant no se detuvo. 2 días después, el 11 de octubre, eligió a su víctima más vulnerable y el crimen que sellaría su destino hacia la pena de muerte. Willard Irving Tidgen Jr., de 62 años, era un sargento retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sufría de Alzheimer de inicio temprano y discapacidad. Vivía en una casa modesta al este de Columbia con su esposa Mildred. Esa noche, Bryant entró a la vivienda, posiblemente después de que Tidgen le abriera la puerta confiado. Le disparó 9 veces. 9. No fue rápido, fue una ejecución personal. Luego, en un acto de sadismo puro, tomó cigarrillos y quemó los ojos y la cara del anciano. Encendió velas alrededor del cuerpo, como en una ceremonia macabra. Mientras registraba la casa robando herramientas eléctricas y un anillo del dedo de Tidgen, sonó el teléfono. Era la esposa de Tidgen. Bryant contestó con calma y le dijo simplemente: "TJ está muerto". Minutos después, llamó la hija. Antes de huir, Bryant tomó la sangre de Tidgen y escribió en la pared:
Víctima 4 en 2 semanas. Atrápenme si pueden. ¿Te das cuenta de la arrogancia? Este hombre no solo mataba, se burlaba de las familias, de la policía, del mundo entero, como si estuviera jugando un videojuego. Solo 2 días después, el 13 de octubre, Bryant cometió su último asesinato conocido. Christopher Earl Burgess, de 35 años, un hombre común que acababa de salir de una tienda de conveniencia local, se encontró con Bryant afuera. Sin motivo aparente, Bryant le disparó 2 veces, una en la cabeza y otra en el pecho. Burgess cayó muerto y su cuerpo fue encontrado menos de 2 horas después por un cazador en un camino rural. Bryant había completado su spree de 8 días, 3 muertos, 1 herido, robos, incendio intencional y mensajes de burla que parecían sacados de una película de terror de bajo presupuesto, pero que eran reales y sangrientos. La policía no tardó mucho. Ese mismo 13 de octubre arrestaron a Bryant en la casa de su novia. Al día siguiente, el 14 de octubre de 2004, fue acusado formalmente de 3 cargos de asesinato, 2 de robo con allanamiento, 2 de posesión de armas, un robo a mano armada y un incendio intencional. Pasaron 4 años hasta el juicio. El 8 de agosto de 2008, Bryant se declaró culpable de los 3 asesinatos y 9 cargos menores. No hubo acuerdo de culpabilidad, simplemente aceptó los hechos. La fiscal Kelly Jackson pidió la pena de muerte específicamente por el asesinato de Tietjen, clasificado como robo-asesinato con agravantes de crueldad extrema. El 2 de septiembre de 2008 comenzó la fase de sentencia. La defensa presentó argumentos mitigantes: el abuso sexual en la infancia, la adicción crónica a las drogas que supuestamente dañó su cerebro y las peticiones de ayuda que Bryant había hecho meses antes de la racha. Dijeron que intentaba anestesiar el trauma con metanfetamina y que su madre le había causado daño fetal por sustancias. Pero la fiscalía contraatacó con la premeditación, la crueldad deliberada, las llamadas telefónicas burlonas, los mensajes en sangre y el hecho de que Bryant había planeado cada paso, robando el arma de antemano y eligiendo víctimas vulnerables. El 11 de septiembre de 2008, el juez del circuito Thomas Russo dictó sentencia: muerte por el asesinato de Tietjen y 2 cadenas perpetuas por los de Gainey y Burgess. Bryant fue enviado a la institución correccional de Broad River, donde pasaría los siguientes 17 años. La Corte Suprema de Estados Unidos negó su última apelación federal el 14 de octubre de 2025. El 17 de octubre de 2025, la Corte Suprema Estatal firmó la orden de ejecución para el 14 de noviembre. Bryant tuvo que elegir método: pelotón de fusilamiento, inyección letal o silla eléctrica. Si no elegía, sería la eléctrica por defecto. Eligió el pelotón de fusilamiento. Ya llegamos al 14 de noviembre de 2025. Ese día Bryant recibió su última comida: stir fry de mariscos picantes sobre arroz, pescado frito sobre arroz, 2 egg rolls, 3 camarones rellenos, 2 barras de chocolate, pastel de chocolate alemán y Pepsi. No hizo ninguna declaración final. A las 6:02 de la tarde, en la sala de ejecuciones de Broad River, Bryant fue atado a una silla especial, pies encadenados, brazos sujetos detrás y a los lados, cabeza inmovilizada. 3 empleados correccionales voluntarios, todos con munición real, se posicionaron a 15 pies de distancia. Un blanco fue colocado sobre su corazón. Se corrió la cortina para los testigos, 3 medios de comunicación y 3 miembros de la familia de Tietjen, que se tomaron de las manos. Bryant miró brevemente a los testigos antes de que le colocaran la capucha negra. Los disparos se escucharon casi inmediatamente. 3 balas impactaron. El blanco sobre el corazón voló por la habitación. Un médico lo declaró muerto a las 6:05 de la tarde. Fue la 7ª ejecución en Carolina del Sur en 14 meses. Después de una pausa de 13 años que terminó en septiembre de 2024, también fue la 3ª ejecución por pelotón de fusilamiento en el estado ese mismo año 2025, después de Brad Sigmund en marzo y Michael Mahdi en abril. En la historia moderna de Estados Unidos, solo 6 personas habían sido ejecutadas así antes, y Bryant se convirtió en la 3ª en Carolina del Sur, desde que legalizaron el método en 2021. El abogado defensor Bo King declaró después: Bryant es el 7º hombre que Carolina del Sur ha ejecutado en 14 meses.
Cada uno fue forzado a elegir entre muertes bárbaras y vergonzosas. Ninguna ha hecho al Estado más seguro ni más justo. Pero para las familias de Gainey, Burgess y Tidjen, y para el sobreviviente Clinton Brown, esta ejecución cerró un capítulo de dolor que duró 21 años. La comunidad de Sumter County, que vivió el terror en tiempo real, pudo finalmente respirar sabiendo que el hombre que escribió con sangre ya no respiraba. Siguiendo con los detalles, vale la pena recordar que Bryant no fue un asesino serial clásico que caza por placer durante años. Fue un spree killer, alguien que en un corto periodo de tiempo comete múltiples asesinatos impulsados por una combinación de oportunidad, robo y, según la evidencia, pura maldad. Mató a un amigo cercano, a un anciano vulnerable y a un desconocido. Hirió a otro y dejó mensajes que parecían diseñados para provocar a las autoridades. La nota se hizo famosa en los medios locales y nacionales porque resumía su arrogancia. Quemar los ojos de Tidjen con cigarrillos no fue accidental. Fue un acto de tortura post-mortem que los fiscales usaron para demostrar agravantes de crueldad. Las llamadas telefónicas a la esposa y la hija, fingiendo normalidad mientras el cuerpo aún estaba caliente, mostraban un nivel de frialdad que pocos asesinos alcanzan. Durante los 17 años en el corredor de la muerte, Bryant tuvo tiempo de reflexionar, pero sus acciones en prisión sugieren que no cambió mucho. Las peleas, el arma improvisada, todo indicaba que seguía siendo un problema. Sus apelaciones se centraron en el daño cerebral, pero los tribunales, uno tras otro, determinaron que no era suficiente para anular la sentencia. El juez original había escuchado esos argumentos en 2008 y aún así impuso la muerte porque los hechos del caso eran abrumadores: premeditación, robo, tortura, burla. Carolina del Sur, que tiene la pena de muerte desde 1976 y ha ejecutado a 50 personas desde entonces, incluyendo a Bryant como la número 50, mostró que cuando el sistema funciona, la justicia llega, aunque tarde. El método del pelotón de fusilamiento ha sido polémico. Algunos lo llaman bárbaro. Otros lo ven como más humano que la inyección letal que a veces falla y causa sufrimiento prolongado. En Carolina del Sur, los 3 voluntarios disparan simultáneamente desde 15 pies, apuntando al corazón. El proceso completo, desde que se cierra la cortina hasta la declaración de muerte, dura solo 3 minutos. Bryant no habló, no pidió perdón, no miró a nadie con arrepentimiento. Simplemente aceptó su elección y se fue. Para muchos en el estado, especialmente las familias de las víctimas, fue un cierre necesario. Para los opositores a la pena de muerte, fue otro ejemplo de lo que consideran venganza estatal. Pero los hechos son claros. 3 hombres inocentes perdieron la vida de forma brutal y Bryant pagó con la suya. Si después de escuchar todos estos detalles escalofriantes sobre la racha de asesinatos, los mensajes en sangre, las llamadas burlonas y la ejecución por fusilamiento de Stephen Corey Bryant sigues aquí, es porque te apasiona el true crime como a nosotros. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete a Expedientes del Corredor en este preciso momento. Somos el canal que investiga, documenta y narra estos casos con la profundidad que merecen, sin sensacionalismo barato, pero sin omitir ningún detalle real. Suscríbete, comparte este video con alguien que ama los expedientes criminales y déjanos un comentario. ¿Crees que el pelotón de fusilamiento es un método justo para casos como este? ¿O prefieres otros métodos? Tu opinión importa y ayuda al canal a crecer. Para cerrar este expediente, recordemos que la historia de Stephen Corey Bryant no es solo sobre un criminal. Es sobre 3 familias destrozadas, una comunidad traumatizada y un sistema que después de 21 años cumplió su promesa de justicia. Desde el primer robo el 5 de octubre, pasando por el disparo a Clinton Brown, el asesinato de su amigo Clifton Gainey, pues la tortura de Willard Tidjen con las notas de sangre y la llamada final a la hija, hasta el disparo mortal a Christopher Burgess. Cada paso muestra un patrón de violencia sin remordimiento. La ejecución del 14 de noviembre de 2025, con su última comida específica, su silencio final y los 3 disparos precisos, cierra el círculo. Carolina del Sur usó el pelotón de fusilamiento por tercera vez ese año, porque Bryant lo eligió, y el resultado fue rápido y definitivo. La comunidad de Sumter County,
que vivió el terror en tiempo real, pudo finalmente respirar sabiendo que el hombre que escribió con sangre ya no respiraba.